Yo le bendiga, hermanos. Buenas tardes. Este día vamos a hacer un breve resumen sobre el Apocalipsis. Vamos a ver su división y es su historia, que es su pasado, es historia, el presente al momento del que Juan lo escribió y el futuro, luego del rapto. Este tema me parece bastante interesante y por eso me gustaría bastante que lo repasáramos el día de hoy. El Señor les bendiga. Vamos a tener, así como les explicaba Dantito Cortés, vamos a tener este breve resumen. El Apocalipsis es un libro que a veces entra en polémica, pero está para aquellos que tenemos fe. Y exactamente vamos a hablar de las divisiones que tiene el Apocalipsis. Por ejemplo, su división podemos ver acá en el capítulo 1, en el versículo 19, que nos habla de la división. Y dice en el 19, cuando Juan es ordenado y se le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Muy bien, entonces, habiendo hablado para Juan, nosotros ya tenemos la revelación impresa. Pero entre su contenido, así como les explicó Dantito, está el pasado, que es la historia de lo que has visto, que está en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 habla de eso. Está el presente, que es al momento en que Juan lo está escribiendo. Y estas son las cosas que son, y las vemos en dos capítulos, en el capítulo 2 y en el 3. El futuro, que es después del rapto, las cosas que han de ser después de estas. Esa está del capítulo 4 hasta el capítulo 22. O sea que todo el libro prácticamente de Apocalipsis es de las cosas que han de ser después de estas. Luego tenemos su contenido. En el contenido nosotros podemos ver las 7 iglesias que se mencionan: Efeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. También están los 7 sellos, en los cuales vemos al anticristo, la guerra, hambre, muerte, almas de los mártires, terremoto, silencio y luego la introducción de las 7 trompetas. Las 7 trompetas, las 7 plagas, 7 copas de ira y 7 bienaventuranzas. En las bienaventuranzas tenemos los que leen esta profecía. Esto es bien interesante porque lo tenemos en el capítulo 1, versículo 3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Amén. Qué interesante. Somos bienaventurados que tenemos la oportunidad de estar leyendo el Apocalipsis, la profecía. Los que mueren en el Señor. Para mí es una promesa. Así que vemos acá en el capítulo 14, en el versículo 3 del capítulo 14, en el cual eh, habla de los que mueren en el Señor, en el 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos
de entre los de la tierra. Muy bien. Luego también el que vela, el que vigila, el que está alerta. En el capítulo 16, versículo 15. Eso lo podemos ver también en el 16:15. ¿Qué dice? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué interesante, ¿verdad? A veces dicen, no, el Señor solo ve lo interno. Aquí no está hablando de la ropa. ¿Cómo debemos vestirnos? Bueno, esto se entiende media vez uno ya estudia concienzudamente lo que dice cada una de estas escatológicas frases. También los invitados a la cena, que lo tenemos en el capítulo 19, en el versículo 19, en el versículo 9 del capítulo 19. Miren qué interesante lo que dice. En el 9 del 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, imagínense Dios dando una palabra para los que estamos instruyéndonos en este bendito libro del final. El que tiene parte en la primera resurrección. Allá en el capítulo 20, en el versículo 6, ya casi para terminar el libro. En el capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Viviremos el milenio. Los que tienen parte en la primera resurrección. Cuando el Señor nos llame desde el aire, cuando sea el rapto. También tenemos que el que guarda la palabra de este libro, también el Señor dice algo al respecto. Y esto ya en el capítulo 22, en el versículo 7. Ya el último capítulo de Apocalipsis, en el versículo 7, dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se da cuenta qué bienaventuranza? ¡Qué bienaventurado! Es dichoso el que guarda la palabra de este libro. ¡Qué interesante! Pero también los que lavan sus ropas en el 22:14. Miren lo que nos dice en el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Qué hermoso! Dios está dándonos ya anticipo de lo que va a suceder. Somos sabedores. Sin embargo, no lo creen, mucha gente no lo cree todavía. Todavía rechazan al Señor, ofreciendo a Él tanto. Lo que pasa es que no leen la palabra. Por eso dijo Dantito, es importante que leamos este libro. Vamos a ver, hablamos de su división, del pasado, el presente y el futuro. Y hablamos de su contenido hasta hoy, que hablamos de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 copas y la bienaventuranza. Que la bienaventuranza nos detuvimos a ver hasta las citas bíblicas para tener una seguridad que están en la palabra santa de Dios. Pero también tenemos acontecimientos. Y entre los acontecimientos vemos que al empezar en el capítulo 4, precisamente en el versículo 1 del capítulo 4, vemos nosotros cuando habla de una puerta, que es... Miramos
4. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eh, Está bien interesante. Vio la puerta abierta y oyó la orden que le dijo, sube y te voy a mostrar algo más. Tipo del arrebatamiento, tipo del rapto de la iglesia. Inmediatamente ocurren en el cielo dos cosas simultáneas. En el cielo suceden la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. Luego, ¿qué pasa en la tierra? En la tierra comienza la tribulación, dividida en dos partes. La tribulación y la gran tribulación. Así como hay dos eventos en el cielo, acá hay dos, divididos en 3,5 años cada evento. Pero también vemos que entre los acontecimientos anteriores terminan que en el capítulo 19, cuando Juan ve nuevamente el cielo abierto. Veamos qué nos dice el capítulo 19, versículo 11. Mire qué interesante. 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Muy bien. Miren qué interesante. Ya era volver a ver otra vez el cielo abierto. La vez anterior, allá en el capítulo 4, Juan vio el cielo abierto y que le dijo, sube y te voy a mostrar otras cosas. Ahora ve el cielo abierto con alguien que venía en un caballo blanco. En un caballo blanco. Que se llamaba Fiel y Verdadero. Muy bien. Ahora ya no para entrar, sino para salir. ¿Qué significa esto? En todo el capítulo 4, Cristo viene por su iglesia. Y en el capítulo 19, Cristo viene con su esposa, la antes llamada iglesia. Ahí está la diferencia. Estableciendo en el establecimiento del reino milenial, allá en el capítulo 20, bueno, yo creo que del reino milenial la mayoría de cristianos lo sabemos. Incluso gente que no lee la Biblia, pero escucha, oye, y más de alguien pues le ha explicado. Porque para eso estamos los cristianos, para explicar a la gente que no conoce del Señor y menos de su palabra. Muy bien. También tenemos el juicio del gran trono blanco, siempre en el capítulo 20, del versículo 11 al 13. Luego tenemos también el lago de fuego, que está siempre en el capítulo 20, del 14 y 15 versículos. Los cielos nuevos y tierra nueva, que está en el 21:1. Capítulo 21, versículo 1, oigan lo que dice. Y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya no existía más el mal, todo era bueno. Y en eso la nueva Jerusalén, todo el capítulo 21 nos habla de todo lo nuevo que habrá. Los acontecimientos que ocurrirán durante la venida del Señor con su iglesia son la batalla de Armagedón, la cena de bodas, Satanás es atado, el juicio de las naciones, el juicio de Israel tipificado por las 10 vírgenes, juicio de los ángeles caídos, establecimiento del reino milenial y el establecimiento del reino milenial. Todo esto es muy interesante. Es necesario que nosotros lo sepamos, no así en una generalización como se ha explicado por cuestión de tiempo, sino porque
si nosotros volvemos a ver en el capítulo 1, versículo 3, ¿qué sucede? Hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Despedirles. Recuerden que Jesús dijo, he aquí que yo vengo. Vamos a orar para finalizar esta enseñanza, este repaso, este breve repaso sobre el Apocalipsis. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por llamarte vida. Te damos gracias por la sabiduría que hemos recibido este día, Señor. Gracias por haber dado la oportunidad de este repaso del Apocalipsis, Señor. Estamos preparados para tu segunda venida, Señor. Y ahora tenemos más sabiduría sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos los días de vida que nos has dado. Te pido que nos cuides y que nos sigas ayudando, Señor, a más enseñanzas, Señor, a más repasos y aprender más sobre tu palabra, Señor. Este día nos despedimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Luego tendremos tal vez una enseñanza más profunda acerca de los eventos escatológicos que son muy importantes. Los tenemos que saber. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.